Empezamos a grabar. Vamos a buscar el resumen de la Bitcoin de ayer, 26. Así que bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a abrir una ventana a mediados de agosto de 2025. Un momento... Y yo quiero que ustedes comprendan el gran problema que tiene este negocio, en todas las personas que quieren participar de este negocio. Todo el mundo quiere hacer trading. Todo el mundo quiere hacer trading. Todo el mundo quiere salirse con la suya. El problema es que este negocio tiene un problema, tiene realmente una identidad que es problemática, que es un tema de memoria. Este negocio de finanzas, yo he trabajado en muchas áreas de finanzas, he hecho wholesale mayorista, el área financiera mayorista y el área financiera minorista. Y he trabajado en banca, en financiera, en préstamo, en todo, o sea, todas las áreas. Yo no creo que, donde único no he trabajado ha sido en tesorería de ningún banco. Y cuando usted trabaja para el área financiera, vamos a imaginar que usted va a ser, vas a atender esta cuenta y esta cuenta. 3 cuentas. Yo nunca he atendido más de 5 cuentas. Eso no. 1, 2, 3, 4. Yo nunca he llegado a 5 cuentas. No por incapacidad, sino por más bien un fondo de discriminación, porque siempre me han discriminado en todas partes. No hay manera. Yo nunca me he zafado de ser el patico feo o el autista extraño o el personaje problemático que no tiene comunicación social. La gente dice, ve a un campo de golf, que ahí donde se socializa en este mundo, y yo no soporto un campo de golf ni 2 minutos. O sea, yo siempre he sido una persona neurotípica. Este negocio tiene un serio problema. Y cuando usted entra en el área financiera, le hacen esto. Vamos a ver si tengo aquí un ejemplo. Le dan un librito, así chiquitico, 30 páginas. Cuando yo conocí este negocio, el libro que yo encontré, 32 páginas tenía. Es un handbook, o sea, en inglés significa el libro de lo que tú debes hacer. Y ahí conocí la primera vez la palabra arbitraje especulativo. Entonces yo aprendí el librito de 32 páginas y aprendí a hacer esto. Eso fue en julio de 1985, y para noviembre 22 ya yo era corredor profesional. Así que julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. Yo no recuerdo qué es lo que hice, pero yo sé que pegué el culo en el asiento y de ahí no salí. ¿Ok? Y me aprendí el librito. Cuando empecé a trabajar en el área financiera, cada vez que llegaba a un lugar, a una sesión diferente, lo que sea, me daban un librito y me decían, apréndete esto. Y yo entraba a las 8:30, me iba después que cerraba el mercado, y nunca me permitieron hacer el librito del que estaba al lado mío. Siempre me entregaban un libro, no a mí, a todo el mundo. Y yo me aprendí el librito y todo lo que tenía que hacer todos los días era eso. Igual que en una fábrica, igual que un contador, igual que un médico. Hace 2 días atrás fue 2 días, el lunes 25, fui al médico y estaba mi urólogo con 40 pacientes afuera. Y yo entré y él estaba a 2 puertas de mí y yo escuchaba lo que él hablaba. Y
Y tuve delante de mí como 7 pacientes que llegaron primero que yo, y él a los 7 pacientes le decía lo mismo. Le decía, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Cuando llegué yo, me dijo lo mismo. Mira, porque es un especialista de un tema muy específico, de una enfermedad muy específica, y él tiene que hacerse especialista de eso, y lo repite tantas veces que llega a tener una especialización muy alta. ¿Ok? Muy alta. ¿Ok? Muy alta. Y así que este negocio tiene un problema, es memoria. Y cuando todos los días traemos estos resúmenes de inteligencia artificial que ha cambiado la dinámica metodológica de lo que hacemos todos los días aquí, esto educativo que hacemos todos los días acá, ha cambiado la dinámica. Pero una de las cosas que me estoy dando cuenta es que todos los días hace un recuento de lo que hemos hecho, y eso significa desarrollo de memoria. Desarrollar la memoria. Ayer un alumno a medianoche me manda un mensaje de que está haciendo un corto, y por supuesto, cuando a mí me llegan mensajes de Telegram, tengo colegas en Telegram que me avisan, oye, estás teniendo problemas con la posición tuya. Y yo tengo un dispositivo que es un dispositivo para sordos, que está conectado a una máquina que está en la mesita de noche del lado de mí, de donde yo duermo, y se enciende todo, y yo trato de ver de qué me están hablando. El que me pide me enseña que estoy en una operación de corto, que esto lo otro. Ahí me doy cuenta que estaba cagado. Y si estaba cagado, él quería buscar una nota de confianza, pero yo no podía estar revisando nada porque todo era en el celular y ya yo estaba ya posición horizontal. A veces tienden el colega molestarme a esa hora de la noche. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo termino de trabajar, básicamente cuando la persona me interrumpió, tuve que reincorporarme después porque no lograba dormir, porque uno se despierta, y terminé de trabajar a la 1 de la mañana. Esto que hace la inteligencia artificial para nosotros todos los días, y que ya no le puedo controlar el tiempo, ya logró hacerme un resumen, pero no logro porque ella dice, el volumen de tareas que me estás dando es muy grande. Cuando ella me imprime la narrativa que hace todos los días, ella dice, ¿cómo me enfrento a 1 hora 39 minutos? ¿Cómo hago un resumen de 1 hora y 39 minutos? Donde se hablaron 7.000 palabras. Y quiero que comprendan. La mujer habla por día un promedio de 7.000 palabras. Los hombres hablamos por día un promedio de 2.000 palabras por día. Los hombres frente a las mujeres somos autistas no verbales. Y ayer, por ejemplo, se hablaron más de 8.600 palabras. Y a ella le cuesta trabajo hacer un resumen de esas 8.600 palabras. Y que tenga una lógica. Ella empieza a buscar dentro de su enorme base de datos todo lo que tenga que ver con lo que estamos hablando, y valida. Y en ningún momento he dicho, estás hablando mierda, hombre. Lo que más está diciendo es, o lo que siempre dice, es que el análisis técnico frente a... Pero claro, si esto es un negocio de análisis técnico y fundamentalista. Y el operador tiene que validar estas dos cosas. Y si el colega que está ahí, Fabián, aguanta un poquito más, le voy a explicar qué es lo que tenía que haber hecho anoche. Porque ahora lo tenemos en pantalla con la Bitcoin otra vez, en velas de 15 minutos. ¿Ok? Así que tenemos que apegarnos a que ella vaya cada vez controlando la dinámica de trabajo nuestra, porque
al final, un día llegará que ustedes, porque lo hice con una urna, le dije, pregúntale a este modulador que uso yo, ¿qué crees de esto? Y le hizo 2 preguntas y ella hizo ya un seminario. Así que no creo que vaya a hacer un seminario aquí alguna vez. Me gustaría hacerlo de cómo ustedes usan o deben usar la inteligencia artificial, el prompt, o sea, las instrucciones que le tienes que dar a ella para que ella te lo dé todo. Y bueno, no es complicado. Pero este negocio tiene un punto débil, un talón de Aquiles, que es memorizar las tareas que tienes que hacer. ¿Ok? Ahora, hay un colega ahí que entró con un correo que se llama Cucho Pérez Viltré. Voy a removerte para que vuelvas a entrar, pero con una identidad, ¿ok?, clara, y una foto que te identifique, ¿ok?, para evitar que yo no pueda activar la interfase para proteger que no nos ataquen, como ha pasado en otras ocasiones que hacen ataque, porque ahora mi máquina está abierta abierta ahora para todos ustedes, ¿ok? Así que vuelve, no te voy a sacar, te voy a dar 3 minutos para que abras otra vez el enlace, y cuando abras el enlace en el browser de internet tuyo, escoja otro correo electrónico, y para que entres con el correo, y cuando entres con el nuevo correo sales de este, ¿ok? Ok, para evitar que no pueda yo mover el mouse. Así que vamos a ver qué es lo que dice la inteligencia artificial sobre la Bitcoin. Empezamos a usarla sobre agosto 11. Ya lleva más de 20 días trabajando y está creciendo. Es un bebé, está creciendo. Por ejemplo, esta empresa, que es la que me hace la última modulación, la última construcción, ya nos permite, se los voy a mostrar, voy a mostrar las instrucciones que se generan en el prompt, las instrucciones que se generan, qué tipo de animación de diseño yo tenía aprobado, hasta 4 o 5 de ellos, y ya tengo aprobado, miren cuántas variantes de estilo artístico para que la inteligencia artificial construya una imagen. Anoche usé varias, así que anoche usamos pincel 3D, tres dimensiones, y esta se llama, no sé cómo se llama, y ahora usamos, a ver, vamos a ver a quién usamos en esa, ahí, antropomórfico, usamos, quiero usar Ukiyo, después Psychedelic, el arte de la calle. Este es el pincel que usé anoche. Cartoon, muñequito usé anoche. Quiero usar Oil Paint. Watercolor es lo que estoy usando casi todos los días. O sea, yo tenía nada más aprobado 3 y ya tengo todo esto aprobado. Ella va creciendo y uno va aprendiendo a conocer áreas de la imagen que no tenía uno ni idea. Así que vamos ahora a traer el resumen de la inteligencia artificial que hizo hasta ayer.
Bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a abrir una ventana a mediados de agosto de 2025. Un momento, la verdad, bastante agitado para Bitcoin. Uf, sí. La escena es casi de película. Justo después de tocar un nuevo máximo histórico, cerca de los $125,000, ¡zas! El mercado se desploma. Sí. Mucha incertidumbre en el aire. Totalmente. Es como recibir unas postales, ¿no? Enviadas desde el ojo mismo de una tormenta financiera. Y para reconstruir esa imagen, bueno, nos vamos a basar en análisis muy específicos. Ajá. Son del canal de YouTube de Jesús Navarrete, fechados el 21, 25 y 26 de agosto de 2025. Son como instantáneas de esos días. ¿Entiendo? Días de mucha atención. Perfecto. Y esa es nuestra misión hoy entonces. Desempaquetar esas instantáneas. Queremos sacar las señales técnicas clave, entender cómo reaccionó el mercado. Exacto. Ver qué peso tuvieron las noticias, las operaciones grandes, ¿no? Y descifrar un poco las estrategias de trading que se manejaban. La idea es pintar esa postal de agosto 2025 lo más nítida posible. Capturar el sentimiento, el ánimo del mercado justo en ese instante. Vamos a desglosar esto. Vamos. Arranquemos con la primera, la del 21 de agosto. Pongámonos en situación. Días antes, más o menos el 14 de agosto, Bitcoin había tocado ese pico. Espectacular. Casi $124,531. Había euforia, ¿cierto? Muchísima euforia, sí. Pero, ojo, el análisis de Navarrete ya marcaba ciertas señales de cansancio, digamos. Ah, mira. El precio estaba casi, como decía él, pegado a la banda superior de Bollinger. Imagina esas bandas como un río, ¿no? Que se ensancha o se estrecha con la volatilidad. Claro. Pegarse arriba a menudo sugiere que la volatilidad es extrema y, bueno, que podría venir un giro. Además, ya había patrones en las velas japonesas. Ok. Esas figuritas que representan el precio que ya insinuaban una posible corrección. Y entonces llega el 14 de agosto y ocurre lo que el análisis llama el error histórico. ¿Qué fue exactamente lo que prendió la mecha de esa caída tan fuerte? Pues, según el análisis, fue como una tormenta perfecta, una combinación de factores. Por un lado, noticias atribuidas al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Ajá. indicando que el gobierno no iba a comprar Bitcoin. Un clásico, ¿no? Un catalizador negativo, sobre todo si el mercado ya está nervioso. Claro. Y por otro lado, una maniobra de una ballena, un operador grande, una venta y luego una recompra de unos $800 millones. Wow. Una mezcla potente, sí. En un mercado ya tenso, definitivamente agitó las aguas. Me imagino que la estructura técnica del precio quedó bastante maltrecha después de eso. Bastante tocada, sí. Se perdieron soportes clave como los 108,821 dólares. Pero el golpe más duro, según interpretaba este análisis del 21, fue perforar la EMA 200 diaria. La famosa EMA 200. Exacto. Pensemos en la EMA, la media móvil exponencial, como un promedio inteligente del precio, que le da más peso a lo reciente. La de 200 días es para muchos analistas como una gran línea en la arena, ¿viste? Sí. Perderla sugiere que la tendencia principal a largo plazo podría estar cambiando, de alcista a bajista. Y lo que antes era soporte, pues ahora se convierte en resistencia. Entendido. Es como si le quitaran una red de seguridad crucial al precio, ¿no? Tal cual. Pero hubo un intento de rebote el 18 de agosto. El análisis lo menciona como la vela inteligente, ¿verdad? Sí, eso vi. ¿Qué significa eso? Bueno, el análisis sugiere que esa vela podría ser una compra fuerte de institucionales, operadores grandes aprovechando la caída para entrar, digamos, a mejores precios. Ah, ok. Y aquí es donde Navarrete introduce un concepto suyo recurrente, la ley Quero. ¿La ley Quero? Sí, es su manera de describir un ciclo donde después de una expansión muy fuerte, muy rápida, el mercado tiende como a contraerse, a buscar un nuevo equilibrio. Como un acordeón, ¿viste? Se estira y luego necesita cerrarse. Interesante analogía. Y la pregunta en el aire era esa. ¿Esto es solo una sacudida, un susto o es el inicio de un ajuste mayor? Comparaba con ciclos pasados, mencionando incluso posibles escenarios de corrección a largo plazo.
hacia $70,000 o $40,000. O sea que el diagnóstico general que transmitía esa postal del 21 de agosto no era precisamente alentador. Para nada, el tono era claramente pesimista. La vela mensual de agosto ya estaba en rojo, los indicadores técnicos diarios negativos, y se hablaba de múltiples cruces de la muerte. Suena dramático eso. Suena dramático, sí, pero técnicamente significa que una media móvil corta, como la de 20 días, cruza por debajo de una más larga, como la de 50. Es una señal que muchos ven como bajista. Entiendo. Incluso en gráficos de muy corto plazo, de 15 minutos, aunque se veía un pequeño triángulo ascendente que a veces anticipa rebotes, la advertencia era de cuidado extremo. ¿Y cuál era la recomendación para operar en ese contexto tan complicado? Pues la recomendación era ser extremadamente cauto. Como mucho, practicar scalping. Scalping. Operaciones muy rápidas, ¿no? Exacto. Entrar y salir en minutos, buscando ganancias pequeñas. Nada de buscar compras y mantenerlas, lo que sería swing trading o posiciones a más largo plazo. El riesgo que se percibía era demasiado alto. ¿Qué otros detalles técnicos destacaba ese análisis del día 21? ¿Algún nivel clave? Sí, apuntaba a que el precio estaba por debajo de niveles clave de autocorrección de meses anteriores, julio y agosto. La autocorrección es básicamente el punto medio entre el máximo y el mínimo de un periodo. Ok. Y se considera un nivel natural de retroceso o resistencia. Estos niveles previos ahora actuaban como techos fuertes. Los describía como un máximo perfecto. Ajá. Los gráficos horarios, decía, eran catastróficos. El precio luchando por debajo de su EMA 200 horaria. El siguiente gran soporte a vigilar era justamente la EMA 200 diaria, que en ese momento andaba por los $105,83. Entiendo. Para ese día 21, la expectativa era más bien un movimiento lateral, un sideline, entre $110,435 y $115,952. Y también estaban pendientes de factores externos, ¿no? Como posibles anuncios de la Reserva Federal. Correcto, era un factor en la ecuación, sí. El escenario negativo era, si las palabras de la Fed no gustaban, y encima Moody's confirmaba una recesión, Bitcoin podría caer hasta $98,000. Uf. El escenario más positivo, un discurso tranquilizador de la Fed que pudiera traer algo de estabilidad. Temporal al menos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La visión a largo plazo que planteaba Navarrete en ese análisis era bastante disruptiva, ¿no? Iba más allá del día a día. Muy disruptiva, sí. Planteaba abiertamente la posibilidad de que Bitcoin pudiera perder relevancia a largo plazo frente a otros activos digitales. ¿Cómo cuáles? Especialmente los ligados a nuevos estándares para pagos globales, como la norma ISO 20222, que busca modernizar toda la infraestructura financiera. Vale. Usó una analogía histórica bastante llamativa. La caída brutal que tuvo el precio del aluminio cuando se descubrió un método de producción mucho más eficiente. Vaya. Con eso sugería que quizás el 90% de los tokens que existían en 2025 podrían eventualmente desaparecer. Su postura personal en ese momento era clarísima. No estaba para hacer holding. O sea, comprar y mantener Bitcoin a largo plazo. Exacto. Prefería el trading activo, a corto plazo, por la alta incertidumbre que veía. Vaya postal intensa la del 21 de agosto. Un mercado herido, nervioso, con dudas estructurales de fondo. Avancemos entonces al 25 de agosto. Este análisis parece más táctico, ¿no? Centrado en una operación concreta. Exacto. Si el 21 fue el diagnóstico general, el del 25 nos muestra la táctica en acción. Cómo se aplicaba esa visión bajista. Describe una operación de venta en corto. Apostar a la baja. Eso es. Pedir prestado Bitcoin, venderlo al precio actual y esperar recomprarlo más barato para devolverlo. La diferencia es la ganancia. ¿Y cómo fue esa operación? La entrada fue cerca de los $112,093. La señal clave. La ruptura hacia abajo de la EMA 50 en el gráfico de 15 minutos. Ok, en corto plazo. Sí, el análisis la describía como una señal muy fácil y masiva durante una rotación masiva de promedio. Parece referirse a un cruce claro, decidido, de esa media móvil importante en ese plazo corto. Y entiendo que fue escalando la posición, ¿verdad? O sea, no entró de golpe. Correcto.
fue añadiendo más contratos a su corto a medida que el precio confirmaba la caída, monitoreando de cerca gráficos aún más rápidos, como el de 5 minutos. Muy metódico. Sí. Y la gestión de la salida también lo fue. Sacó una ganancia de unos $2,300. Lo interesante aquí es por qué no cerró la operación con la primera vela verde, la primera señal alcista, después de la caída fuerte. Cierto, parecería lo más lógico o seguro, ¿no? Porque aguantó más. Su argumento, según el análisis, fue que esa primera vela verde era solo una autocorrección técnica dentro del movimiento bajista principal, del swing. Un respiro, digamos. Exacto, un respiro esperado, no un cambio real de tendencia. Él buscaba señales más claras de que el impulso bajista se agotaba. Por ejemplo, que el precio superara pequeñas resistencias que se habían formado en esas autocorrecciones. Ajá. Y cerró la operación justo cuando una de esas pequeñas resistencias fue superada al alza. Muy preciso. Entiendo la táctica de esa operación, pero ¿había cambiado en algo el sentimiento general del mercado según el análisis del día 25? ¿Seguía ese pesimismo tan marcado del día 21? Seguía siendo claramente bajista. La frase usada fue: esto va en caída. No esperaba un gran rebote, como mucho un movimiento lateral, un sideline hasta la EMA 20 en 15 minutos. ¿Y la estrategia recomendada? Esperar un pequeño repunte y buscar otra entrada corta, cuando el precio volviera a cruzar la EMA 50 en 15 minutos hacia abajo. De hecho, predecía que el mínimo reciente, sobre los $109,000, se visitaría de nuevo. Llama la atención cómo se va adaptando la media móvil que usa como referencia principal. No se aferra a una sola, como la EMA 200 diaria. Ese es un punto crucial de su enfoque táctico, sí. La media móvil importante cambia según la tendencia y la volatilidad del momento. Se adapta. Totalmente. Si al principio la referencia era la EMA 200 diaria para el largo plazo, luego pasó a la EMA 20 diaria para el medio plazo. Y para esta operación del 25, la guía fue la EMA 50 en 15 minutos para el intradía. Entiendo. Indicaba que si la caída se ponía peor, la referencia podría bajar incluso a la EMA 20, EMA 9 o hasta la EMA 3 en 15 minutos. Medias mucho más rápidas pegadas al precio. ¡Wow! Vinculaba esto a su concepto de secuencia Kero, como una cascada de cruces de medias que van marcando las fases del ciclo bajista. Y siempre combinando distintas temporalidades de gráficos para confirmar, ¿verdad? Mirando el minuto, la hora, el día. Correcto, usaba gráficos desde un minuto hasta el diario. El 25 de agosto el panorama era: precio bajo la EMA 200 en muchas temporalidades, corta señal bajista. Intradía y bajo la EMA 50 en diario, señal bajista a medio plazo. ¿Y la siguiente parada teórica? En el diario era la EMA 200, cerca de $106,000, y mencionaba objetivos más lejanos, $90,000, $40,000 si la caída seguía. Insistía mucho en seguir modelos específicos, mencionaba tener 5 o 6, y en la disciplina férrea. Disciplina. Sí, incluso recomendaba ver su material formativo a velocidad acelerada, 1.5x o 1.75x, como para entrenar la mente a procesar rápido la información del mercado. ¿Y cuál era la jugada concreta que esperaba para finalizar ese día 25? La operación que tenía en mente. Buscar otra entrada en corto si el precio rompía claramente por debajo de la EMA 200 en 15 minutos, que estaba en $110,093 en ese momento. El objetivo era un soporte histórico cercano, en $109,276. Llegamos así al 26 de agosto, nuestra tercera y última postal de esta serie. El análisis de ese día arranca desde el mínimo del día anterior, $108,670, un nivel que de hecho se había anticipado. ¿Qué nos mostraba la lectura técnica en ese punto? Bueno, varias cosas destacaban en el análisis del 26. Primero, el indicador parabólico SAR. Esos puntitos que marcan la tendencia. Sí, los conozco. Estaban terminando su señal más negativa del swing bajista reciente. Se acercaban a la EMA 20, lo que a veces sugiere un posible cambio. Aunque advertía que esta señal negativa había durado más de lo normal. Calculaba que podrían faltar unos 4 días para un giro más claro según este indicador. Segundo, la EMA 20 diaria. Se había consolidado como la resistencia clave, la inmediata. El techo a corto plazo. Exacto. Toda la acción del precio de los últimos 9 días había ocurrido por debajo.
El rango de operación estaba entre esa EMA 20 arriba y las bandas de Bollinger inferiores abajo, indicando sobreventa. Ok. Tercero, la vela japonesa del propio día 26. Tras estar negativa casi todo el día, estaba cerrando en positivo, formando una figura conocida como martillo. Un martillo en sobreventa. Eso suele ser señal de algo, ¿no? Suele ser una señal potencial de cambio, sí, de bajista a alcista, a corto plazo. Pero, y este es el cuarto punto, como contraste a esa señal potencialmente positiva, ¿Había un pero? había un pero. Se estaba formando una cruz de la muerte entre la EMA 20 y la EMA 50 diarias, lo que reforzaba la perspectiva bajista a medio plazo. O sea, señales contradictorias. Tensión en el gráfico. Mucha tensión. Y el análisis profundizaba en cómo interactúan estas EMAs y sus cruces. A ver, cuéntame de eso. Describía una secuencia esperada de cruces bajistas. Primero la EMA 3, la más rápida, cruza abajo a la 9, luego a la 20, luego a la 50, después la 9 cruza a la 20 y a la 50, y finalmente la 20 cruza a la 50. Una cascada. Una cascada, sí. Este último cruce, 205 diario, se consideraba la última rotación bajista importante por el momento, porque la EMA 200 diaria aún estaba más abajo. Explicaba que para iniciar una revisión alcista, la secuencia sería al revés. La EMA 3 sería la primera en girar al alza y empezar a cruzar a las otras hacia arriba, marcando el inicio de un nuevo ciclo, aunque reconocía que eso llevaría tiempo. Y con toda esa información sobre la mesa, con esas señales mixtas, ¿cuál era la expectativa más inmediata para los días siguientes, según ese análisis del 26? La expectativa era un movimiento lateral, un sideline, dentro de un rango calculado entre la EMA 50 diaria sobre $114,386 como techo y el precio de ese momento unos $111,282 como suelo. O sea, no esperaba otra caída fuerte inminente. No de forma inminente, veía el nivel de 111K como una posible base para intentar un rebote, hacia la zona de 118K a corto plazo. Y aquí llegamos a una alerta que sonaba bastante seria, relacionada con la vela mensual de agosto, que estaba por cerrar, y las perspectivas para septiembre. Esto parece un punto crucial del análisis. Absolutamente crucial, sí. Calculó el nivel actualizado de autocorrección para el mes de agosto. Recordemos, el punto medio entre máximos y mínimos del mes hasta esa fecha. Estaba en torno a $116,602. Ok. El análisis señalaba que este nivel había caído respecto a cálculos anteriores. Lo calificaba de dato pésimo, lo que lo hacía un techo de resistencia aún más fuerte. Y la clave, según Navarrete, era comparar este nivel de agosto con el de julio, que estaba en $114,100. ¿Y cuál era exactamente la alerta crítica asociada a esta comparación? Sonaba muy importante. La alerta crítica que llamó Don Dio para indicar máxima seriedad era esta. Si un nuevo mínimo en los últimos días de agosto hacía que la autocorrección de agosto cayera por debajo de la de julio, 114.1K, eso se consideraría un punto de inflexión extremadamente negativo. ¡Wow! ¡Don Dio! Sí, una expresión suya para algo muy grave. ¿Y qué implicaba esto para la predicción de septiembre? La predicción base era que septiembre tendría una vela mensual negativa, con un máximo limitado por esa autocorrección de agosto, los 116.6K. Pero aquí venía lo que llamaba el punto mortal. Otro nombre preocupante. Sí, si durante septiembre, sobre todo en la segunda quincena, el nivel de autocorrección de septiembre caía por debajo del de agosto y también por debajo del de julio, eso sería mortal para Bitcoin. Una secuencia descendente de autocorrecciones mensuales. Exactamente. Comparaba este posible patrón con el que ocurrió en octubre, noviembre, diciembre de 2021, un periodo que precedió a una caída muy significativa del mercado. El foco estaba totalmente puesto en esa relación. Queda claro que, según esta perspectiva, el análisis técnico era la brújula indispensable para navegar un escenario tan complejo y potencialmente peligroso. Totalmente. Se enfatizaba que el análisis técnico es vital, no para predecir el futuro con certeza, nadie puede, sino para intentar encontrar orden en el aparente caos. Claro. Para identificar y anticipar posibles patrones, como esta potencial repetición del patrón de 2021 al que llamaba ABQ, su término para una repetición,
y así poder gestionar el riesgo, en lugar de ser simplemente arrastrado por el mercado. Bien, si ahora juntamos estas 3 postales que hemos desempaquetado, la del 21, 25 y 26 de agosto de 2025, ¿qué imagen final nos componen de aquel momento específico? ¿Cómo era esa postal completa? Pues nos componen una imagen muy coherente y la verdad tremendamente reveladora. El análisis del 21 nos dio el gran angular, ¿no? El panorama general. Un mercado pesimista, con daños técnicos claros, después de la euforia y caída del máximo. Muy reactivo a noticias y a las ballenas. El diagnóstico. Exacto. Luego, los análisis del 25 y 26 nos ofrecieron el zoom táctico. Vimos cómo esa visión bajista se traducía en operaciones concretas, de corto plazo. Cómo la estrategia se adaptaba usando medias móviles cada vez más rápidas como guía. Cómo se interpretaban las señales del día a día. El martillo, los cruces de medias. Y fundamentalmente, cómo se mantenía una vigilancia sobre patrones críticos a más largo plazo. Como esa crucial comparación mensual de las autocorrecciones. Así que esa postal final de finales de agosto de 2025 mostraría un Bitcoin herido, nervioso. Sí, mostraría un mercado de Bitcoin con cicatrices técnicas claras, operando con nerviosismo, con un sesgo predominantemente bajista según los indicadores y medias que seguían a Barrete. Pero, y este es el matiz interesante, esa misma volatilidad, ese miedo reinante, también generaba oportunidades. Oportunidades para los traders rápidos. Exacto, para el trading muy activo y disciplinado, para esas operaciones de scalping o intradía. Era un equilibrio increíblemente tenso, como caminar sobre hielo muy fino, ¿viste? Donde la gestión precisa del riesgo y una lectura técnica muy afinada eran, esenciales para sobrevivir y quizás prosperar. Mirando hacia atrás a esa postal de agosto de 2025, ¿qué lección o reflexión principal podemos extraer hoy? ¿Qué nos enseña? Creo que ilustra magníficamente una tensión fundamental en el trading y la inversión. Esa necesidad constante de equilibrar la disciplina técnica rigurosa, seguir reglas, modelos, gestionar el riesgo sí o sí, con una enorme capacidad de adaptación. Disciplina y flexibilidad. Exacto. Saber qué herramienta usar en cada momento, qué media móvil es la relevante ahora, cómo cambia el contexto del mercado. Muestra ese esfuerzo perpetuo por encontrar estructura, patrones, lógica, en medio del ruido y la incertidumbre. Claro. Pero sin caer en la trampa de ignorar los factores externos o el sentimiento general. Es en esencia una lección sobre cómo intentar mantener un rumbo racional, tomar decisiones calculadas, cuando navegas por aguas, extremadamente turbulentas. Y con esa reflexión concluimos nuestra inmersión en el Bitcoin de agosto de 2025, tal como se veía a través de la lente técnica y táctica de los análisis de Jesús Navarrete. Hemos desglosado la caída post-máximo, las señales clave, el impacto de las noticias, las estrategias bajistas en acción y esas alertas críticas que se vigilaban en un momento tan particular. Para cerrar, como hacemos siempre, queremos dejar una idea en el aire, algo para darle vueltas. Hemos visto un mercado súper volátil, ¿no? Técnicamente dañado, donde el foco del trading a corto plazo se desplazaba hacia guías cada vez más inmediatas. Esas medias móviles de 20, 9 o incluso 3 periodos en gráficos de minutos. Sí, muy pegadas al precio. Si esas referencias tan a corto plazo, tan metidas en el ruido inmediato del precio, empezaran a fallar de forma recurrente en ciertos momentos, a dar señales confusas, contradictorias, ¿qué podríamos inferir de eso? Esa es una pregunta muy pertinente. Podría ser que la propia naturaleza de ciertas fases del mercado, fases de extremo caos, de velocidad, quizás hasta de manipulación, haga que las herramientas clásicas de análisis técnico, incluso las más rápidas, pierdan parte de su efectividad, o se vuelvan muchísimo más difíciles de aplicar de forma fiable. Que las herramientas se queden cortas. Exacto. Esa creciente dificultad para encontrar señales claras, esa sensación de que las herramientas habituales no enganchan bien con el precio, podría ser en sí misma una característica de esos momentos de máxima incertidumbre. Interesante. Dejaría a los participantes con cada vez menos cosas a las que agarrarse técnicamente, ¿no? Obligándolos a confiar más en la gestión del riesgo puro,
o quizás en otros enfoques. Es una reflexión sobre los posibles límites del análisis técnico frente a la complejidad y la velocidad del comportamiento real del mercado en sus fases más extremas. Sin duda, algo en que pensar. Gracias por acompañarnos en este viaje temporal a través de esas postales de agosto 2025. Y bueno, básicamente en esta versión la inteligencia artificial ha ganado, ahí ha ido, ustedes saben, ha ido ahí, ya no es un látigo contra el análisis técnico, ya se da cuenta que como la definición que hizo frente a mercados donde hay mucha volatilidad, donde hay mucha manipulación, a veces estas herramientas se quedan sensibles a este proceso. Ahora, vamos a darle respuesta a un colega de ayer, Fabián, que no es primera vez que a medianoche me busca aprobación. Como abuelo, lo hice bien. Mira, hay una clase que en el caso particular tuyo, tú no puedes dejarla de ver antes de operar. Y se llama los 5 modelos que hicimos en el 2024, que hicimos un corto, y ahora en el 2025, agosto de 2025, hicimos una nueva. Vamos a hacer una antes del 31 de agosto, donde aparece la sexta, y empezar a mostrar la séptima manera de buscar garantías, confirmaciones de que tus centros de mandos no quedan destruidos cuando lanzas una orden al mercado. Así que yo necesito que esta clase a 1.75, a X1X75, la veas todos los días, y a 1.75, 1 hora y 28, la vas a ver en 37 minutos. Porque lo que no puedes es estar entrando en duda cada vez que abres una posición nocturna. ¿Ok? Y voy a hacer la misma referencia que hicimos ayer para la preocupación de la vela del mes de septiembre. La vela de septiembre, tengo ya una preocupación que vaya a repetir el patrón de octubre, noviembre y diciembre del 2021. Y es el desequilibrio que va a mostrar el nivel de autocorrección de la vela. Y tú quieres tomar una decisión de hacer un corto. Yo te voy a enseñar acá un ejemplo en velas de 15 minutos. ¿Cómo determinas el desequilibrio? Cuando queda el swing completamente desequilibrado. Tú tienes un modelo para entrar en corto. Significa máximos inferiores al anterior. Y la vela es negativa. ¿Ok? Tienes otro modelo que se llama rotación de las EMA 3, la más rápida, por debajo de la EMA 9, que es la más lenta. De ese dúo hay una rápida y una lenta. Y cerrar, porque cuando usted abre una posición de corto contra el máximo inferior, usted tiene que seguir usando ese concepto todo el tiempo. Máximo inferior. Stop. Máximo inferior.
y parar cuando el máximo ya no es inferior. Máximo inferior y aquí máximo superior y se acabó todo. Es una manera. El inconveniente es que cuando empiezas el nivel de máximo inferior, pierdes una pequeña ventaja con respecto al anterior. Y cuando cierra, pierdes una ventaja con respecto al anterior. Una ventaja de precio. Pero es un modelo. ¿Ok? Y yo no voy a darle aquí los 5 modelos. Así que tú tenías anoche la opción de seguir máximos inferiores. Y cuando eso cambiara, usted tiene que cambiar. Por ejemplo, en este caso que tenemos un swing que comienza en este nivel, que es 112.639, ese máximo, contra un mínimo de 111.574, esto que tú ves haciendo ahora no es más que un retroceso perfecto. Esto no era un pullback. ¿Por qué? Porque aquí hay una identidad de las parabólicas que dicen estoy súper negativo. Estos retrocesos rápidos a la EMA 9, ella va cayendo, el precio va cayendo por debajo de EMA 3, EMA 3, EMA 3. De pronto hay un precio que supera EMA 3. Dime, amor mío. A ver, dígale a ellos que quieres una cosa esa que sea el leak sealer. Sí, para la AC. Nada más que eso. Y que si viene con el metro para medir, si ya viene, es caro, vale como $50, $30, $40. Y dile que es para el vehículo tuyo, que es para el vehículo tuyo. Tienes que decirle que es para el vehículo tuyo. Así que tú tienes que medirte ahí. Pero voy a traerte la séptima manera de ver este negocio. ¿Ok? Cuando se produce el desequilibrio. Así que voy a explicarte la sexta antes de explicarte la séptima, que son los parámetros de esta vela con respecto a esta vela. Y después los parámetros de ella con respecto a la anterior. Así que esta vela, esa vela que tú ves ahí, tiene cierre superior a la anterior, apertura superior a la anterior, mínimo superior al anterior, máximo superior al anterior. Los 4 elementos esenciales de la vela superan al anterior. ¿Ok? Así que esta vela tiene, la siguiente tiene un mínimo superior, una apertura superior, un máximo superior, tiene 3 elementos positivos. En este caso, el cierre de ella cerró a 112.487 y la anterior a 112.487 y la anterior 112.483. Y ya tú dices, cerró mal.
Y el cierre va a eliminar el máximo. Y el cierre se convierte en mi máximo inferior a la anterior. Porque ella no tenía que volver a la apertura. La apertura de ella, estamos hablando de esta vela, es 112,483. Y cerró en 112,487, $4. Para mí es lo que es una doji patas larga. Una doji patas larga en el extremo es muy negativo. ¿Ok? Así que la siguiente tiene un máximo inferior, un mínimo inferior, una apertura inferior y un cierre inferior. Y ya ahí lo tienes confirmado. Anoche lo tenías confirmado. Pero ahora el séptimo modelo. La vela inicial tiene una autocorrección aquí. La segunda vela que hizo el doji tiene una autocorrección aquí. Y cuando esta vela va moviendo su autocorrección por debajo de la primera, ya se produce un desequilibrio total. Es un don Dios. Amor mío, dime. Tengo un Super Seal Kit que viene con la manguera, con el attachment y con el glue por $31. Sí, cómpralo. Que te den, Okay. que te dejen es mejor porque no hay tiempo para ir al taller ahora. No, Ok, pero no lo hagas tú. no. Ok, chao. Voy para casa. Chao. Chao. Así que anoche, cuando tú me enseñaste la gráfica, y voy a tratar de recurrir a la gráfica tuya, voy a tratar de recurrir a tu gráfica. ¿Está el colega Fabián todavía ahí? A ver. Fabián está en la clase, la veo ahí conectado. Quiero saber si está Fabián porque no me quiero desgastar en algo si no está atendiendo la clase. Fabián, hazme saber si estás ahí disponible. Ok, voy a continuar. Aquí pasa lo mismo. Una autocorrección que ya esta la modifica, ¿ok? Pero esta produce un desequilibrio total. Un desequilibrio total. Ya aquí se produce un desequilibrio total. ¿Ok? ¿Alguien entendió esto? ¿Alguien entendió? ¿Alguien entendió de lo que estoy hablando, colegas? Sí, se entiende. Ok, así que vamos a pasar para la Bitcoin, para terminar la Bitcoin. Así que la Bitcoin, velas de día. Y de todo que agregó el resumen de la inteligencia artificial, voy a recapitular lo que dijimos ayer. La parabólica SAR. Ayer estaba sobre la EMA 20 y como lo habíamos anticipado, hoy debería caer por debajo de EMA 20. Significa que ella está ya
aunque sigue siendo una parabólica negativa, está en el momento menos negativo del swing. Menos. Y es cuando aparecen inicialmente los mínimos superiores. ¿Ok? Pero sigo todavía teniendo un concepto de tiempo. Necesitamos al menos 2 velas más de día para que ella intercambie con la acción del precio y pase a nivel positivo contra este mínimo histórico y venga acá. ¿Ok? Y ahí rote. Y todo muy bien, va a rotar. Pero tiene demasiados argumentos históricos que necesitan más tiempo para rotar. Tiene cruz de muerte de la EMA 3 contra 20, cruz de muerte de la EMA 9 contra 20, cruz de muerte de la EMA 3 con la EMA 50, cruz de muerte de la EMA 9 contra la EMA 50, y hoy tenemos cruz de muerte de 20 contra 50, que se supone que sea el último cruce de la cascada, como dice la inteligencia artificial. Cruzan 3 contra 9, 3 contra 20, 9 contra 20, 3 contra 50, 9 contra 50, 20 contra 50. Y si el mercado mantiene una dirección todavía más negativa, entonces 50 va a buscar a 200, pero primero va a ir EMA 3 a 200, EMA 9 a 200, EMA 20 a 200, y después la peor de las cruces de muerte, 50 contra 200. Y 200 está ahí abajo esperando tranquilamente en un nivel aproximado de 106.500 o 106.300, lo que esté valiendo. Así que ahora tenemos un comportamiento que es sideline. El mercado no puede producir un pullback sobre EMA 20 porque los históricos de EMA 20 son 20 velas, los históricos de 50 son 50 velas, y 50, especialmente el promedio de 50, miren cuántas velas tiene sobre 120.000. Tiene que caminar el tiempo para que todo este sumatoria se salga del área de cálculo. Se salga del área de cálculo. Y EMA 50 va a caer por su propio peso estadístico. Porque ahora, de los últimos 50 días, estamos teniendo los niveles de precio más bajos. Estamos en los niveles inferiores o menores de precio. Y todos estos niveles altos sobre 118.000 se van a ir perdiendo en la sumatoria y la división del promedio. Y EMA 50 va a caer así. Vamos a ponerle el color que es. Va a caer así, por sinercia. No importa lo que haga el mercado. No vamos a tener $125.000 en los próximos 10 días. Eso no va a existir. Ni aunque el dictador norcoreano Trumpolandia haga algo. Ya aquí estamos teniendo $15.000 de desequilibrio. No.
Así que esto toma tiempo, no importa lo que tú vayas a escribir en tu red social. Necesita tiempo. Y estamos en el mínimo de la cabeza. Estamos en el mínimo de la cabeza. Y el mercado tiene una disyuntiva clara. Ya tiene un hombro, ya tiene una cabeza, y ahora mismo la cabeza está en el área de soporte del hombro inicial. Y si el mercado entra en ese segundo hombro, esto aquí es 100.000, no va a parar. Así que esto es lo que tenemos ahora. La única preocupación que podemos tener por ahora es la vela del mes de septiembre. La vela del mes de septiembre. Seguimos teniendo los mismos niveles de autocorrección para julio, que es el nivel de autocorrección de julio 114.175. El nivel de autocorrección de agosto 116.602. Seguimos cerrando en $112.000. El mercado no puede girar contra 116.602, que es el nivel de autocorrección de agosto, porque este nivel no aparece en ningún promedio inferior como viable. Miren dónde está el nivel de 116.000, muy fuera del área de negocio. El área de negocio en velas de 15 minutos está la máxima capacidad de sobrecompra está en 112.465 ahora para 15 minutos, y la autocorrección de agosto en 116.602. No hay manera. $4.000 sobre las bandas en 15 minutos no va a existir. 30 minutos, la capacidad máxima de sobrecompra de las bandas del Bollinger es 112.741 oro. No hay manera de que el precio se mantenga $4.000 sobre la banda para 30 minutos. Para velas de hora, la banda es 112.591, inferior a la de 30 minutos. Y el nivel de autocorrección de agosto es 116.602. No hay negocio. Así que esta es la disyuntiva que tenemos. ¿Ok? Esta es la disyuntiva. Para las velas del día, las bandas del Bollinger tienen 121.081. Pero no way. Esas no son las bandas. Esa es la banda del Bollinger. Pero el mercado ha estado negociando por debajo de EMA 20 desde hace más de 2, 4, 6, 8, 10, 12 días. Así que EMA 20 es nuestra capacidad extrema de sobrecompra. Y la EMA 20 tiene un valor, vamos a buscarlo. La EMA 20 tiene un valor de 114.517. No hay manera de que el precio avance sobre EMA 20 en velas de día $2.000. No hay manera. Por mucho que el dictador norcoreano Trump Polandia invente una vela imaginaria como un amigo imaginario de 112.000 como promedio a 116.000,
$4,602. Estamos hablando de $4,600. ¿Qué va a decir el dictador norcoreano Trumpolandia? ¿Que vamos a convertirnos en el jardín de la Bitcoin? No, no va a pasar eso. Todos los rumores de legislación a favor de los tokens, mientras estuvo todo el proceso de desarrollo, eso generó un rumor y los precios subieron. Tan pronto se confirmaron todas esas legislaciones, viene el proceso, compra, rumor, vende la noticia y ha sido cronometrado como si fuera un reloj suizo. Y esto es un negocio, porque la gente dice, pero los ricos no quieren que caiga el precio. No, los ricos ganan, los que tienen dinero y saben hacerlo, ganan cuando sube y ganan cuando cae. Ahora, la preocupación es esta. ¿Está Carlos Rivera en la clase? ¿Está Carlos en la clase? No, maestro, no está en la clase. Ok. La preocupación es que cuando el precio estaba sobre los $120,000, vamos a darle un espacio, cuando estaba sobre $118,000, un montón de activos aparecían todos los días comprando token para la tesorería, para el nuevo mundo de la tesorería de estas empresas. Y todos los días aparecía esta compañía emitiendo bonos, acciones por 500 millones, 1.500, 2.500, 5.000, y teníamos estos activos salvajes en la bolsa porque adquirían un nuevo instrumento, ¿se acuerdan? Y todos los días teníamos un activo salvaje con un fundamento de que estaba armando un nuevo instrumento de tesorería porque estaba agregando los tokens. Ya llevamos una semana que nadie habla de eso. Y dijimos en ese momento, están comprando 118,000, están comprando 120,000, están comprando 122,000, porque ese momento el precio estaba ahí. Y ahora estamos en 111,700. Y dijimos en ese momento, ay mi madre, todos esos equipos financieros que son súper van a cometer el mismo fallo que el equipo financiero de la compañía Meta. De la compañía Meta, cuando decidieron a $354 comprar 35,000 millones de dólares en acciones y el precio cayó. Vamos a buscarlo en pantalla. Cayó salvajemente. Perdieron 21,000 millones de dólares abajo y 21,000 millones de dólares arriba. 42,000 millones de dólares vienen en swing. Y son salvajes de la finanza. Salvajes de la finanza. 354. Aquí. Compraron masivamente activos. Y llegó a caer a $92. Y empezaron en esa tragedia septiembre del 2021 y hasta enero del 2024 el precio no volvió al nivel que ellos habían hecho la compra de sus propias acciones. Y son el departamento de finanzas de Meta es enorme. Esto es una empresa que produce 30, 40 mil millones de dólares trimestrales. Así que el departamento de finanzas tiene que tener un montón de cabezones ahí, más otras empresas financieras
consultora. Deben tener 10, 15, 20 más. Hoy tienes película la serie. Sí. ¿Ok? Se acabó el Bitcoin. Bitcoin tiene esta característica que le quedan 4 días para que termine el mes. Y el mes, la vela del mes, está terminando de una manera precaria. Es precario. Precario. ¿Alguien me puede identificar un elemento de desequilibrio que ya se está produciendo en la vela del mes de agosto? ¿Algún elemento de desequilibrio? A ver, ¿alguien me puede explicar qué otro elemento de desequilibrio podemos agregar en esta sopa desequilibrada? Vamos. Está cerrando. Ahí. Está cerrando. Empezaste debajo. bien. ¿Por debajo de quién? Segundo. Cierre. No. Está cerrando por debajo de algo que pueda considerarse como un extraordinario desequilibrio. Autocorrección. ¿De quién? Del mes anterior y Del mes de julio. Vamos a dejarlo ahí. Así que ella está cerrando contra un histórico que se llama autocorrección de julio. La autocorrección de julio está en 114.175 y ahora estamos en 111.730. Y eso es desequilibrio. Esto es una persona que está caminando en una cuerda con una verga sobre los hombros, ¿ok? Y tienen que, porque yo sé que tenemos personas que son de lugares donde la palabra verga es algo fuerte. Este es el mástil y esta es la verga, ¿ok? Así que hay alguien caminando sobre la línea. A Bitcoin está caminando sobre la cuerda. Tiene a un bobo ahí. Tiene a un bobo ahí caminando. ¿Ok? Y la verga la lleva sobre los hombros. Pero en uno de los extremos de la verga se acaba de posar un pájaro. Y ahí perdió el equilibrio. Ahí perdió el equilibrio. Así que Bitcoin está cerrando ahora mismo la vela del mes por debajo de varios históricos. Vamos a imaginar, no de su propia vela, sino de la vela previa, julio, la que ella compara. Uno compara una vela contra otro y uno dice, la están comprando o la están vendiendo. Así que el cierre de ella está por debajo del máximo de julio, por debajo del cierre de julio, ¿ok? Por debajo de la autocorrección de julio. Solamente le falta estar por debajo de la apertura de julio y del mínimo de julio. De los 5 elementos, son 4 elementos esenciales de la vela y la autocorrección. Pero está cerrando por debajo de la resistencia del mes de julio. Y está casi tocando soporte del mes de julio. Contra la vela de agosto está cerrando por debajo del máximo.
por debajo de la autocorrección de agosto, por debajo de la apertura de agosto, y está ahora mismo tocando soporte de la vela del mes de agosto. Vamos a calcular el soporte. Máximo 124, 533 y mínimo 108, 670. Son 15.833. Un tercio de eso son 5.235. El mínimo 108.670 más 52.35 son 113.905. Carajo, la vela del mes de agosto está cerrando por debajo del soporte de la vela. Lo único que le queda es volver al mínimo. Esto está más que jodido. El cierre del mes de agosto está por debajo del máximo, por debajo de la apertura, por debajo de resistencia, por debajo de autocorrección, por debajo de soporte. ¿Qué carajo le queda? Que llegue otra vez al mínimo. Y si llega al mínimo, ¿qué vamos a tener? Si la vela de agosto antes del 31 llega al mínimo, ¿qué vamos a tener? Un martillo invertido. Un martillazo. Invertido. Así que, donde tenemos que esperar confirmación para que se produzca un desequilibrio total del swing, es que la vela, porque estamos aquí cerrando, la vela de septiembre, su nivel de autocorrección esté por debajo de julio. Ya se murió ahí. Tan pronto nazca la vela de septiembre, la gráfica nos va a estar dando, porque la autocorrección varía constantemente de acuerdo si el máximo y el mínimo cambia. Y va a estar haciendo esto. Esta autocorrección va a estar haciendo esto. Donde abra la vela hoy, la autocorrección va a ir cayendo, 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 y cuando abra la vela de septiembre, el primer día de septiembre, quiero que lo comprendan, el primer día que diga máximo y mínimo de $5 de diferencia, la autocorrección ya va a estar por debajo de julio. Esperemos que en septiembre se produzca un aumento hasta el área de autocorrección de 116.000, si Dios nos ayuda, porque 116.000 no aparece en ningún ecosistema, desde velas de 1 minuto a velas de 60 minutos. ¿Ok? Y si se produce ahí un aumento a 116.000, la autocorrección va a estar aquí en ese momento y va a coincidir con la de julio, pero va a estar por debajo de agosto. Y tan pronto este máximo, que va a estar muy sobrecomprado, vuelve a ajustarse y a caer, entonces ese mínimo va a desarrollar un nuevo
nivel de autocorrección. Y este nivel de autocorrección estaría acá. Y ya es muerte para el swing. Se quedó desequilibrado totalmente este máximo. ¿Alguien no entendió esto, señores? ¿Alguien no entendió? Es una manera de encontrar dentro de los datos estadísticos del intercambio algo que diga, esto no me gusta. Normalmente los bueyes deben estar delante de la carreta. ¿Ok? Y no puede, el mercado no puede poner nunca la carreta delante de los bueyes. ¿Ok? No puede. Voy a hacer una analogía. Esto es un carrito que va subiendo con sus bueyes. Va subiendo. Va subiendo. Va subiendo. Y llegó a este punto. Y el mercado decide retroceder. ¿Y qué hace? ¿Quién va para abajo primero? El carrito. Porque cuando usted mueve un medio de transporte como una carreta y bueyes, en loma, en caída, usted no puede poner los bueyes delante. Y entonces es el carrito tratando de subir y el guajiro, el campesino, aguantando los bueyes para que vayan cayendo poco a poco. Esta película del carrito delante de los bueyes no funciona. Se acabó. Bitcoin, vamos a pagar. ¿Alguna pregunta antes de apagar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?